Aquellos que han seguido los episodios de este podcast se han podido dar cuenta que los invitados son de todo tipo. Compañeros, series, películas. En este episodio nos va a acompañar en nuestra explicación Merlí, esa serie de filosofía. Y antes de empezar, les cuento que este es el último episodio del especial sobre la peste. Había dicho que eran 4, pero como el episodio anterior nos demoramos bastante, digamos que lo vamos a tomar por 2. Así que terminamos este especial hablando de la filosofía de Albert Camus y vamos a mirar cómo se manifiesta, cómo se expresa esta filosofía en la novela de la que hemos estado hablando. Muchos de nosotros estamos teletrabajando y cuando trasladamos la oficina o cualquier lugar donde trabajábamos a la casa, pensamos que sería una especie de alivio, que sería cómodo. ¿Cuántos no soñábamos con no tener que levantarse diariamente, enfrentarse al tráfico para llegar puntualitos al trabajo? Bueno, resulta que todo eso se derrumbó y estamos más agotados que antes. El trabajo se triplica, el horario laboral se confunde con las horas que tenemos para nosotros mismos. No hay esa distinción. Pasamos de esa rutina de tener que levantarnos a una hora determinada, bañarnos, desayunar, ir al trabajo, llegar a casa en la noche, dormir y levantarnos para repetir el mismo ciclo una y otra vez. Aún a peor, porque por lo menos en el camino hacia el trabajo veíamos cosas o nos sucedían cosas que cambiaban un poco el día. Nos ha invadido más que antes el tedio, el aburrimiento, la apatía y, ojo, el sinsentido. Vivíamos así como los habitantes de Orán antes de la epidemia, trabajando mucho, con pocos descansos o por lo menos reservados para el fin de semana. Esta situación es la condición del hombre contemporáneo. Por eso, en un pasaje de la novela, Camus dice: Se dirá sin duda que nada de esto es particular de nuestra ciudad y que en suma todos nuestros contemporáneos son así. Sin duda, nada es más natural hoy día que ver a las gentes trabajar de la mañana a la noche y enseguida elegir entre el café, el juego y la charla el modo de perder el tiempo que les queda por vivir. Y bueno, de tanto repetir el ciclo llega ese momento al final del día o al final de la semana en que nos cuestionamos si todo lo que hacemos tiene algún sentido. ¿Qué sentido tiene hacer lo mismo todos los días? Nos preguntamos para qué quiero ganar dinero, para qué quiero obtener más cosas. Puede que estas preguntas tengan respuestas inmediatas, pero si las llevamos al límite, si analizamos bien, si vamos hasta lo profundo de ellas, vemos que son respuestas que no satisfacen. Y es precisamente cuando nos encontramos ante esa insatisfacción por no encontrar un significado, un sentido a lo que hacemos, es que nos enfrentamos, según Camus, al absurdo de la existencia. Para Camus, somos seres que tenemos esa necesidad constante de encontrar un orden, una lógica a las cosas. Y cuando no las encontramos, entonces nos sumergimos en la angustia, el sufrimiento, el abatimiento y el vacío existencial que nos entristece y nos acongoja. Y pasa que el universo le importa poco mis preguntas existenciales o cómo me siento. Por eso Camus dice que ha habido 2 formas de enfrentarse al absurdo que supone la vida. Por un lado está el suicidio, cometido por aquellos que no comprenden el mundo, que rechazan el absurdo de la existencia, cuando ya no encuentran ningún sentido, ningún significado. Por eso, para Camus, el suicidio será el principal problema filosófico. Llevamos vidas monótonas, aburridas, repetitivas, hasta que un día nos preguntamos, ¿tiene sentido mi vida? El absurdo del que habla Camus no es que la vida no tenga sentido, sino justamente la pretensión de buscar un sentido a las cosas. O sea, hay que joderse y aceptar que nada tiene sentido. Exacto. Pero ojo, no vayamos a pensar que Camus está diciendo que el suicidio sea la solución al problema del absurdo. De hecho, Camus es un vitalista, considera que la vida hay que acrecentarla, que hay que aceptar la vida con sus dolores, que hay que aceptar la vida con la destrucción, con todo lo que conlleva el vivir.
y que, digamos, los límites del hombre son desconocidos. Podemos llegar a crear y hacer muchas cosas. Digamos, está en la misma línea que Nietzsche al hablar de aceptar todo el espectáculo terrible de la vida. Ahora en serio, el Camus ese no te ayuda mucho a tener ganas de vivir, ¿no? No, te equivocas, Mark. Camus era un vitalista y se negaba al suicidio. Que la vida sea absurda no debe hacernos caer en la apatía más profunda. A pesar de vivir en un mar de preguntas sin respuesta, no debemos rendirnos ante la vida. La tenemos que afrontar en toda su incomprensibilidad. Para ejemplificarles la segunda forma en que los hombres suelen hacerle frente al absurdo de la vida, les voy a contar algo sobre, digamos, un momento en la novela en que el doctor Rieux, que es el médico que está a cargo de los enfermos, junto con otros como el sacerdote de la ciudad, el padre Panelux, ellos presencian la agonía de un niño que, infectado por la peste, muere lentamente. Y todos observan, porque bueno, le han dado como un suero, una vacuna, y están esperando que funcione. Pero lo que realmente ven es cómo minuto a minuto el niño va muriendo, cada desgarramiento del niño, cada grito. A pesar de que el médico estaba acostumbrado a ver a personas morir diariamente, no pudo con la escena y se dejó llevar por el sentimiento de rechazo ante un mundo que permitía el sufrimiento del niño. El sacerdote intenta pues hablar con él y trata de convencerlo de que aceptar, incluso hay que amar lo que no comprendemos, que el camino de Dios es así y que el sufrimiento del niño será recompensado en la otra vida. Pero recibe una negativa por parte del médico, quien, digamos, se niega a amar una creación así. Más adelante, en una misa, el padre concluye su sermón con estas palabras. Hermanos míos, dijo al fin Panelux anunciando que iba a terminar. El amor de Dios es un amor difícil. Implica el abandono total de sí mismo y el desprecio de la propia persona. Pero solo Él puede borrar el sufrimiento y la muerte de los niños. Solo Él puede hacerla necesaria, mas es imposible comprenderla. Y lo único que nos queda es quererla. Esta es la difícil lección que quiero compartir con vosotros. Esta es la fe, cruel a los ojos de los hombres, decisiva a los ojos de Dios, al cual hay que acercarse. Es preciso que nos pongamos a la altura de esta imagen terrible. Bueno, esto no es más que la segunda forma en que la gente le hace frente al absurdo, y Camus lo llama el suicidio filosófico, que no es más que crear ficciones que nos den la esperanza en otros mundos más allá de la vida. Y bueno, el sacerdote le ofrece esa posibilidad al médico y a sus feligreses, digamos, de hacer un suicidio filosófico, porque la humillación, las lágrimas y el dolor en esta vida, digamos que son la vía para llegar a Dios y tener verdaderamente una vida plena. Para Camus nosotros creamos estos mundos metafísicos para hacer la vida más llevadera. El problema es que este recurso nos vuelve ciegos, nos impide ser reflexivos, nos arrebata la posibilidad de encontrar la libertad. Entonces, ni el suicidio ni el suicidio filosófico son los caminos adecuados para enfrentar el absurdo de la vida. ¿Cuál es entonces? Para explicarlo, Camus retoma y reinterpreta el mito de Sísifo. Primero les echo el cuento y después pues miramos cómo es que lo está reinterpretando o interpretando Albert Camus. Él se percató de que era imposible responder a la pregunta ¿por qué estamos aquí? Qué mal rollo. Camus dice que hacemos las cosas de forma rutinaria, como hacía Sísifo, un personaje mitológico condenado por los dioses a repetir siempre la misma acción. Sísifo era un avivato, un personaje astuto. El man no daba puntada sin dedal. Un día vio cuando Zeus secuestra a Égina, una ninfa. Al principio él decide guardar silencio, pero se le presentó, como decimos por acá, una papaya y la aprovechó. Pues pasa que el padre de la ninfa, Asopo, dios de los ríos, la andaba buscando como loco. Pero es que Sísifo era el rey de Corinto y
pues en esa ciudad había pocas o ninguna fuentes de agua dulce para el consumo. Así que hizo un trato con Asopo. Mira, yo te digo dónde está tu hija y tú me rellenas esta ciudad de agua dulce. Listo, va para esa. Y le ha soltado toda la sopa. Cuando Zeus se entera que Sísifo abrió la boca, envía a nada más y nada menos que a Tánatos, dios de la muerte, para que haga su trabajo y lleve a Sísifo al inframundo. Pero miren lo que planea Sísifo. Cuando llega Tánatos, empieza a elogiarlo y le invita a beber algo para charlar. Y en medio de eso lo deja prisionero en una celda. Estando Tánatos preso, no hubo muertos en ese tiempo, entonces Hades se enfurece y le pide a Zeus que arregle la situación, por favor. Esta vez envían a Ares para que libere a Tánatos y por fin lleven a Sísifo hasta el inframundo. Pero Sísifo, como buen avivato, siempre tiene algo en mente. Y miren lo que hace. Le pide a su esposa que no hiciera honras fúnebres cuando él muriera. Resulta que ya estando en el inframundo, empezó a quejarse con Hades porque su esposa no cumplió con ese deber de rendirle honras fúnebres, como es debido. Tanta fue la insistencia que pues Hades aceptó mandarlo al mundo de los vivos para que condenara a su esposa. Pero Sísifo escapó con ella y vivió hasta muy anciano, hasta cuando regresó de nuevo al inframundo. Esta vez, ya estando allí, Hades y Zeus le imponen un castigo. Y miren en qué consistía. El castigo consistía en subir una piedra pesada hasta una montaña empinada y que al punto de llegar a la cima, la piedra rodaría y Sísifo pues debía subirla una y otra vez y así por toda la eternidad. Dice Camus que este castigo le fue impuesto quizá bajo el fundamento de que no hay peor cosa que realizar una y otra vez un trabajo sin sentido, inútil y sin esperanza. Pero fíjense que Camus nos invita a no mirar a Sísifo con condolencias, sino todo lo contrario. Porque él es el héroe del absurdo, nos enseña a enfrentarlo. Es, digamos, el héroe trágico por excelencia. ¿Por qué? Porque se juega la vida a cada momento. Su intención es conservar la vida, expandirla, acrecentarla. Sísifo, una vez más, podemos decir que desafía a los dioses al disfrutar de su trabajo. En ese castigo no inventa nuevos dioses, no inventa unos mundos de salvación, no cree que la cosa va a cambiar, solo vive y disfruta lo que hace. El absurdo deja de serlo en el momento en que lo aceptamos tal y como es y dejamos de pensar que hay cosas que hacen que la vida tenga sentido. Según Camus, solo se suicida el que previamente ha querido darle sentido a la vida. En cambio, quien acepta el absurdo, vive con él. El castigo al que fue condenado Sísifo representa la condición humana contemporánea, como ya les había dicho. Todos somos Sísifos cargando el peso del trabajo y las labores repetitivas sin ningún sentido. Pero ojo, este absurdo es bueno. El que no haya orden ni propósito en la vida nos deja a nosotros en plena libertad de crear, de vivir y buscar nuestro propio sentido a la vida. Esta es la tercera salida que da Camus para enfrentar el absurdo. Hay que aceptarlo, pero digamos rebelándose contra él, creando arte, haciendo todo lo que nos haga felices. Entonces podemos decir que la ciudad de Orán es el escenario donde el absurdo se expresa y la peste acentúa dicho espectáculo. Les comento que para mí ha sido una experiencia interesante el leer esta novela en el tiempo que vivimos, porque imaginé lo que sentían los personajes, reflexioné con sus reflexiones y lo más importante, me dio algunas herramientas para comprender lo que sucede y cómo lo asumimos. Espero que les haya gustado este especial y como siempre les digo, si llegó hasta acá, gracias por seguir el audio y comparta a quien crea le pueda interesar. Hasta pronto.